Muchos de ustedes tal vez conozcan a PowerUp, que puso a la venta un sistema que convierte un avión de papel en un avión teledirigido. Cuando lo vi pensé, oye, yo podría fabricar algo así, pero más barato. Y así comenzó el camino. En este video te mostraré cómo convertir esa idea en realidad y todo lo que aprendí en el proceso. Comencé ensamblando mi primer prototipo con motores cordless 615, acompañados de hélices que con el tiempo descubrí que no eran la mejor elección. Eran demasiado grandes y su diseño generaba efectos aerodinámicos indeseados. Decidí activar los motores mediante MOSFETs SMD, buscando reducir peso y aumentar la fiabilidad del sistema, añadiendo resistencias y diodos para proteger el circuito. A diferencia del diseño comercial, opté por Wi-Fi, ya que personalmente me resulta más práctico y evita depender de aplicaciones externas. El control se realiza directamente desde el navegador, como un mando virtual. Las baterías que tenía a mano en ese momento no eran las mejores. Los motores respondían bien, la configuración diferencial funcionaba y el cambio de dirección estaba asegurado. El verdadero problema apareció con el peso total del conjunto. La batería, junto con la pequeña cámara del Xiao Sense, hacían imposible que el avión levantara vuelo. Para el colmo, el clima no ayudaba. Era temporada de lluvias y el papel húmedo del avión había perdido la rigidez necesaria para volar. El resultado fue claro. El diseño fracasó. Decidí esperar que pasaran las lluvias, conseguir una mejor batería y volver a intentarlo. Después de un año de espera, retomé el proyecto y me propuse darle una segunda oportunidad. Esta vez decidí reemplazar el pesado SP32 Sense por un SP32C3 Super Mini, mucho más ligero y fácil de programar. También probé baterías más pequeñas, con mejor capacidad y menor peso. El resultado fue sin duda mucho mejor que el original. Sin embargo, aún faltaba algo, ese impulso extra que mantuviera el avión estable en el aire. El ambiente húmedo hacía que el papel se deformara y perdiera rigidez, volviéndose frágil e inestable. Así que nuevamente decidí esperar que pasaran las lluvias y no pensaba rendirme. Unos meses después volví con nuevas ideas. Para grabar y controlar a la vez necesitaba un vuelo más lento y estable. La clave, reducir el peso donde fuera posible. Reemplacé el SP32C3 por un SP01, que pesa mucho menos, aunque es más limitado para programar. También cambié los motores por unos cordless 612, de menor resistencia óhmica, más pequeños y eficientes. También decidí utilizar hélices más pequeñas, más ligeras y adecuadas para el empuje que necesitaba. Con estos cambios y ajustando el centro de gravedad ligeramente hacia atrás, el avión finalmente voló. Después de tanto tiempo, logré verlo mantenerse en el aire, exactamente como lo había imaginado. Fue la recompensa a años de pruebas, errores y aprendizajes. El equilibrio de este pequeño avión depende de una serie de detalles que, combinados, hacen posible que permanezca estable en el aire. Uno de los más importantes es el centro de masa, ligeramente retrasado respecto al punto habitual. Este ajuste le da un vuelo más lento y suave, aunque requiere el empuje justo de los motores, ya que un empuje insuficiente puede hacerlo caer en picada. La superficie del ala también cumple un papel fundamental. Para reducir la velocidad y aumentar la sustentación, amplié su tamaño y le di un perfil aerodinámico mediante dobleces cuidadosamente calculados. De esta manera, el avión logra mantener una mayor estabilidad, incluso a bajas velocidades. El diseño general se inspira en las alas volantes, por lo que fue necesario curvar ligeramente el borde de fuga hacia arriba. Esa pequeña curvatura mejora la estabilidad longitudinal sin añadir peso adicional. En cuanto al diedro, usaba una varilla de fibra de carbono, pero en esta versión decidí aprovechar la tensión de una simple cinta adhesiva para generar un efecto similar. Finalmente los estabilizadores verticales en los extremos del ala, creados solo con dobleces del propio papel.
En proyectos tan pequeños, cada gramo y cada decisión cuentan. Comprender cómo se comportan los materiales, cómo responden al aire y la tensión, es lo que realmente marca la diferencia entre un intento más y un vuelo exitoso. Sin humedad del ambiente, el avión finalmente voló como esperaba. Liviano, estable y obediente, parecía cobrar vida con cada toque del mando virtual. Fue una forma de reafirmar por qué hago esto y compartir con ustedes la motivación que me impulsa a seguir volando. La soldadura en este diseño fue todo un desafío. Al trabajar con componentes SMD, cualquier exceso de manipulación puede causar problemas, y más aún si no tienes un equipo de microsoldadura adecuado. En la versión final no aproveché todos los pines del SP01, ya que solo necesitaba 2 pines para controlar la velocidad de los motores. El inconveniente apareció cuando descubrí que estos mismos pines deben estar en estado alto al iniciar el programa. El problema es que al conectar directamente las puertas de los MOSFETs, la carga que introducen impide la correcta activación del microcontrolador, haciendo que el programa no arranque cuando todo está soldado. Hay varias formas de solucionarlo: usar MOSFETs con menor carga de compuerta, incorporar un driver MOSFET o incluso un transistor intermedio para aislar la señal. Pero todas esas alternativas añadían complejidad y yo buscaba una solución rápida y práctica. Así que con mis habilidades de microsoldadura logré una configuración funcional. Conecté un motor al GPIO 14 y otro al GPIO 0. La estructura principal que sostiene todos los componentes es una mezcla de madera balsa y fibra de carbono. Algunos cables los reemplacé por flex plug cables, que pesan menos y mejoran la organización interna. También añadí un compartimento de papel reforzado en la parte frontal para alojar la batería, ayudando a equilibrar el centro de gravedad del avión. Te habrás dado cuenta que el sistema no necesita servos adicionales. Todo el control del vuelo está dado por los 2 motores, en su configuración diferencial. Si te sirve para visualizarlo de una forma más sencilla, lo puedes imaginar como un robot terrestre diferencial con 2 ruedas. También se le puede aumentar o disminuir la velocidad. Una futura versión podría incorporar motores más eficientes y hélices optimizadas, ajustar el empuje necesario para mantener vuelos estables con el menor consumo posible. También planteo integrar sensores de estabilización, como un pequeño acelerómetro o giroscopio. El MPU 650. Otra mejora importante sería desarrollar una aplicación móvil personalizada, que combine el control del vuelo con la visualización de datos en tiempo real, y quizás una interfaz más intuitiva para ajustar la respuesta de los motores, tal vez utilizando el IMU del propio celular. Ello permitiría un control del avión mucho más intuitivo. En cuanto a los materiales, se podría experimentar con compuestos ultraligeros, como láminas plásticas o fibras de refuerzo, para aumentar la durabilidad sin perder la flexibilidad característica del papel. Y aunque las mejoras parezcan pequeñas, en el mundo de los microvehículos aéreos, unos gramos o milímetros pueden marcar la diferencia entre volar o no hacerlo. Después de varios intentos, rediseños y muchas horas de prueba, este pequeño avión RC de papel se convirtió en algo más que un proyecto, una prueba de que la perseverancia, la curiosidad y el ingenio pueden transformar una idea sencilla en vuelo real. Y si te apasiona construir, experimentar o aprender, te invito a suscribirte, porque aún queda mucho por volar.